Hola, profe, buenos días. Buenos días, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? Bien, profe. Ah, bueno, me alegro.
¿Cómo van las cosas? ¿Bien o no? Menos mal que encontré dónde darle esta clase. ¿Estamos claros? ¿Hasta el momento vamos bien? Sí, señor. Ah, bueno, eso es lo más importante. Entonces, por aquí tomamos nota de estas listas. Sí, que no les veo. ¿Dónde anda? Juan Felipe. Hola, profe, buenos días. Gracias, gracias. Tenemos por aquí a Karen Dayana Rincón. Karen Dayana a la 1, Karen Dayana a las 2 y Karen Dayana a las 3. Está conectada, pero quién sabe dónde andará. Entonces está por allá con el duro y quién sabe. Duro por aquí. Tenemos, Ya contestó en el chat, profe Karen. bueno, ahorita miramos porque como estoy mirando la lista, entonces es muy difícil. María Lisette. Aquí estoy. ¿Vio? Ah, bueno, está muy bien, María Lisette. Y hablamos con doña Ángela Marcela. Presente, profe. Gracias. Hablamos ahora con Andrea Valentina Parrado. No ha llegado. No la veo. Andrea Valentina, entonces después me avisa, ¿vale? Sí, señor. Con el rojo mientras tanto, porque soy chino y nada que hacer. Seguimos. Profe, yo no he subido parceladores porque esa plataforma está toda loca y no los deja colocar. Bueno, no importa, hoy le trabaja eso, no se estrese. Lo importante es que no me llamen la techo. No, por ese lado no lo van a regañar, profe. Paula Eso puede Valentina. estar seguro. Presente. Paula Valentina, ¿dónde está? Aquí. Paula Valentina, Profe, ya le había contestado. Sí estoy. que no la escuché. Karen Juliet Rodríguez, ¿volvió o no? No, no la veo. 0-0. Vale, aquí otro rojo para esta vieja. Ahí está. Valentina Parra. Andrea Valentina, es que hay dos, ¿no? No ha llegado. Hay Andrea Valentina y hay Paula Valentina. Paula pero Valentina. La que está es Paula Valentina. Paula, perdón. Ok, pongámosla aquí. Por si las moscas no se les olvide. Y por último tenemos a Harold Snyder. Por ahí anda también. Presente, profe. Gracias. Muy bien, guardemos esto aquí, a ver si llegan estos individuos. Y aquí tenemos esto. Karen Boyona. Muy bien. Entonces, ¿todo claro hasta el momento? Sí, señor. Observaron que ya les coloqué un plan único de cuenta. ¿Lo bajaron, sí o no? Cuenten a ver. Acuérdense que ya tenía una tarea que dije ayer. No, ya sabía yo que había una falla. Allá tienen un plan único de cuentas, ¿cierto? No, esto fue un desastre. Hoy estaba en... Bueno, hemos... ¿Listo? ¿Ya lo bajaron? En eso estoy, profe. ¿Sí lo pueden abrir? ¿Me dices? ¿Cómo me dices? Creo que sí. Ah, bueno. Está bien porque la debemos tener. Es importante que de pronto lo Es dejen que por ahí. aparece uno que dice comprobantes algo. Eso es otro para que tengan idea de los comprobantes de contabilidad que se utilizan en la contabilidad y donde podemos hacer también los registros. Hay uno que se llama comprobante de diario de contabilidad. ¿Listo? Que ese es el que estaba trabajando en la clase anterior. Es correcto. Entonces les van a servir también. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, entonces miremos ese plan de cuentas, por favor, Yo dejémoslo. bajé el archivo que no era. Hay uno, pero a ver, es que se me deja meter aquí.
Ya a veces comienza a quedar como... Buscamos otro por aquí, no hay problema. No lo encuentro, profe. Ya voy, te digo dónde está, porque ya sabía que no iba a encontrar. Ahí están pintados, ¿cierto? Qué cosa Están tan... pintados. Creo que incluso lo bajamos como 3 veces a ver si de pronto lo veían. Pero es que a mí, como usted, alguien por ahí me decía que estaba como molestando la plataforma, entonces puede pasar. Está comprobante de diario, está formatos para documentos. Dale que a mí, porque a mí ni siquiera me ha cargado. Sigue, mira en la sesión. Comparto pantalla. Sí, compartamos pantalla, entonces, espera. Compartamos pantalla porque es que aquí a mí ni si me los ha cargado, yo no sé qué. ¿Y ahora cuál es que es? Ahí abajito, compartir pantalla. ¿Sesión qué, profe? Sigue, ve bajando ahí. Espérate un momentico, espere. Dele hacia arriba un segundito. Vamos allá, miremos la primera sesión. Que a mí no me ha cargado ni una de esos, dale. Pues, tampoco se vaya a ir por ahí. Ah, aquí está. Yo me metí donde no era. Sí, ¿cómo no? Ahí está. Ahora un momentico Lo ahí para que lo siento. miremos. Perdón, lo siento. Ahí lo tiene, mire. Entonces ahí le dice convergencia de normas internacionales de información financiera NIF. Y ahí hablamos del decreto 2649, 2650 de la leyes 145 y la ley 40. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Entonces, la idea es que ustedes lo descarguen y lo tengan siquiera ahí como en el escritorio para que cuando estemos consultando cosas, ¿cierto? Lo podamos trabajar rápidamente. Ustedes ya trabajaron con este plan, ¿cierto? ¿O están trabajando? Estamos trabajando. ¿Qué están haciendo con este plan para yo ubicarme? Estamos como, pues yo hace un momento tuve una exposición del tema de los asientos contables, cuentas T, comprobante diario, que el profesor me estaba explicando algo que estaba súper enredada. Muy bien. Ojo a esto. Vamos a ubicarnos en el inicio del decreto 2650. ¿Ok? Recuerden que el 2649 establece las normas de contabilidad y el 2650 básicamente es lo que es ya la cartilla de codificación. ¿Ok? Okay. Y no me dejó este parisón. ¿Listo? Ubícate en el 20. Ubícalo aquí si quieres de una vez acá el 2650 para que, porque todos vamos a trabajar. Es decreto, ¿cierto? ¿Cómo? Decreto. Ahí tú lo buscas en ese PUC. En el PUC está. O sea, Ah, ok. y búscalo en el PUC porque necesito que manejen ese PUC y si puedes resaltar ahí cosas, pues mejor. Ahí no hay necesidad. ¿Sí me entiendes? No hay necesidad de que te salga, sino mira, te ubica. ¿Ya lo descargaste en el escritorio? Listo, más le vale. Y no me... Hola, F5, a ver si funciona con F5. Está bien. No. ¿Este, profe? Ese es el 2649. Mira que aquí te dice, espérate. Ahí, Bueno, está bien, me quedo quieta. súbalo un poquito, súbame el numerito por acá un poquitico nomás que necesitamos ver lo que dice abajo. Necesitamos leer un poquito. Ya me di cuenta que no han trabajado ese plan de cosas. Creo que es la página 79, donde comienza el decreto 2650. Listo, ubicamos ahí. Página 79. Hágale pues. Hagámoslo.
Profe, no sé Profe, cómo sí, llegar sí, allá. Ayuda. ¿Cómo? ¿dónde está ese archivo, profe? En la primera sesión. En la primera sesión. Ah, ok, gracias. Qué cosa tan irregular con esta cosa es. ¿Listo? No se me estrese, no se me estrese. Ahorita, Andrés, ¿qué dijo? Porque no, no lo escuché. Todavía se está en el, todavía se estás en el 2649, dale. Ahí está, mira. Quieta, quieta. Ahí, Ahí está, 2650. ¿Listo? ¿Estamos ahí o no? Sí, señor, es que me tocó pedir ayuda. Ah, bueno. No, de todas maneras, observa que, ¿cierto? Este 2650 nos dice que por el cual se modifica el plan único de cuentas para los comerciantes, ¿cierto? Y entonces, espéreme a ver si yo lo puedo organizar por acá. Si quiere, deja de compartir un segundito a ver si yo puedo localizarlo por acá para irles dando la guía. Listo, profe. Porque es que a mí me tiene, no me está cargando los archivos. ¿Por qué? Ve tú, ve tú, ve tú vas a ver. Ve tú a saber. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces me voy a salir de aquí de una vez por todas. Voy a hacer esto acá. Ida. Profe, ¿la tarea en qué sesión se la enviamos? Señor, La tarea, ¿dónde se la enviamos? ¿En qué sesión? tranquilo, que se celebra hay una sesión, creo que esta tarde o si no mañana temprano, ¿listo? Está Ah, dándole ok. chance ahí para que lo puedan, tengan tiempo de hacerle unos personajes por ahí que no le han aparecido, pero entonces es para, ¿listo? Entre ellos yo que no lo he terminado. Ah, bueno, más les vale por ahí. Señor. Archivo, tenemos aquí, tenemos a los muchachos de espera, vamos acá. Ahí. Muchacho, y ahí está. Vamos a ponerle el 1784.
Entonces. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, pero no se ve nada. Ahora sí. ¿Qué dice aquí? PUC. Eso. Muy bien. Entonces, observe que aquí usted más o menos tiene 578, 548 hojitas para que trabaje, para que pueda revisar, ¿cierto? ¿Sí o no? Poquitas. Porque vamos a mirar la página 99, ¿cierto? A ver qué. Aquí me pasé, me fui para arriba. Está como lenta esta página, esta plataforma, o estoy yo, pero no sé, algo está pasando con esta. 70 y... Ah, es que ya me marca la 82. Entonces, ¿qué es? Esto, 2649, tenemos la 77. Me marcó. Creo que la página 90, donde empieza el decreto. ¿90 fue que dijo él? Sí, señor. Ella la buscó. 90 aquí rapidito. Entendí 82, pero el 82. Aquí, mete por aquí. Eso, ahora sí, el 140, que es la vigencia del decreto. Y entonces subimos aquí a la 90. Sí, ahora sí están viendo ahí mi 2650. Sí, señor. Sí, Muy. ahí está. Entonces, ¿qué dice aquí? Por el Por el cual se Por el- modifica el plan único de cuentas cuentas. Ok, para los comerciantes. muy bien. Recuerde que fundamentalmente este decreto, todos los decretos, ¿cierto? Pues uno generalmente tiene que leerlos para poder hacer la aplicación. ¿Listo? Pues de acuerdo a lo que dice la ley, ¿no? ¿Estamos claros? Sí, señor. Muy bien. Me dice si Sí. están viendo esta página, la primera página ahí. Sí, señor. Ok. ¿Qué dice aquí? Ojo a esto, póngale pues cuidado. Espérenme un momentico. ¿Dónde están las bellezas? Aquí. Entonces, el artículo número 1 lo va a leer Lisette. ¿Listo? Profe, pero hay un recuadro negro que no me deja ver. Tenga nota al cual le toca porque es que me toca mostrarles ahí porque no tengo recuerda que no tengo sino un computador. ¿Listo? Ya le digo entonces. De tantico. Artículo número 2 lo va a leer Ángela. ¿Ok? Sí, señor. El 3 lo va a leer Harold. El 4, Juan Felipe. Yo les los voy a colocar ahí para que no tengan disculpas. El 4 lo lee Juan Felipe. El 5 lo lee Karen. Karen Yo leo Rincón. el primero. Sí, Ya lo Karen tengo. Rincón. ¿Listo? El 6 lo lee Paula.
El 7 lo vuelve a leer Lisette. Ya tiene el 1 y el 7. ¿Listo? ¿Estamos claros? Correcto. El 8 lo lee Ángela. El 9 lo lee Harold. El 10 lo lee Juan Felipe. El 11, Karen. El 13, Paula. El 12 no, porque el 12 está derogado. El 13 lo lee Paula. Y el 14, entonces ya lo hacemos entre todos. ¿Listo? Ok. Ya le quito el recuadro. ¿Está No, viendo? yo ya tengo la página, yo ya abrí pues el que yo descargué, profe. Bueno, tranquilos. Ahí de todas maneras se lo estoy proyectando para que, por si las moscas. Si alguien no. Listo. Entonces dice, Dice, cuéntame. suba un poquito, profe. Un poquito. Sí, Ahí. otro poquito. Un poquito. Ahí. Ahí. Ok. Dice, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en ¿Cómo? especial de... No, eso no. ¿Qué dice acá? ¿Dónde no veo? Decreto 2650 de Escúchame lo diciembre de siguiente, 20... para todos. Correcto. Para todos. Cuando uno comienza a leer digamos, un decreto, una norma, ¿cierto? Ujú. Tiene que empezar desde el encabezado para que todos estemos enterados de qué se está hablando en un momento determinado. ¿Está claro lo que estoy diciendo? ¿De acuerdo? Y entonces, obviamente, ya cuando hemos estructurado, cuando leas algo aquí, yo te digo, un momentico para poder explicar una cosa ahí. ¿Listo? Dale a ver, Ok. antes de empezar. Dale. Decreto 2650 de diciembre 29 de 1993, por el cual se modifica el Plan Único de Cuentas para los comerciantes. El presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las que se confiere el ordinal 11 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia y los artículos 50 y 2035 del Código de Comercio. Hay un Decreta. momentico, párate un momentico. Entonces, Okay. vamos, en su momento, este decreto 2650 de 1993, ¿cierto? Es Sí. que legal, ¿cierto? Porque acá dice, ¿cierto? Estamos hablando Sí. que es legal, ¿por qué? Porque es un decreto, ¿cierto? ¿Y que fue qué? Expedido, ¿por quién? Por el presidente. De la República. ¿Listo? Además, ¿cierto? Dice, en especial, que les confiere el artículo 11, aquí está, mire, perdón, el ordinal 11 del artículo 189 de la Constitución Política, ¿cierto? Hasta ahí, Sí. lo que quiere decir que es constitucional. O el Plan Único de Cuentas en su momento y para utilizarlo era legal y constitucional. ¿Estamos claros? Sí, señor. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, ahora sí, hasta el número 1, ahí empezamos. Capítulo 1. Disposiciones generales. Objetivo. El Plan Único de Cuentas busca la conformidad en el registro de las operaciones económicas realizadas por los comerciantes con el fin de permitir la transparencia de la información contable y por consiguiente su claridad, confiabilidad y comparabilidad. Ok, hasta el 31 de diciembre de 1992, cada comerciante tenía su plano de cuentas, tenía su contador y todos, pues nosotros hacíamos el catálogo de cuentas de acuerdo a cómo veíamos la situación en la organización, ¿correcto? Sí. Entonces, pero había muchos casos que ni siquiera, o sea, no se entendía la información porque de pronto para lo que uno era activo, para el otro era un pasivo. Me explico, por ejemplo, yo digo, no, que para mí las cuentas del activo están en el número 3. Otro decía, están en el número 2 y el otro decía en el número 1. Entonces, lo que como que cada quien adecuaba su catálogo de cuentas, perdón, a su conveniencia, ¿no? Es correcto, a su necesidad y al modo de ver las cosas. Por ejemplo, correcto. Una compañía donde yo trabajaba en su momento, por ejemplo, a gastos de administración era la cuenta 61, ¿cierto? Gastos de venta la 62, ¿cierto? El costo era la 70, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno hacía su catálogo de acuerdo a su necesidad. ¿Estamos claros ahí? Señor. Muy bien. Y a la manera de que el contador de su momento también pues viera las cosas, porque pues igual, pues igual el contador, ¿cierto? Era el que más o menos
el que sabía de las cosas y el que hacía las codificaciones correspondientes. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué pasó con eso? Pues se buscó que ya todos entendiéramos que, por ejemplo, uno era activo, ¿cierto? Y para todos ya cuando usted veía uno activo ya sabía a qué se estaba refiriendo, ¿correcto? Sí, señor. Y el 2 y el 3 y el 4, etcétera, puntos suspensivos hasta el número 9. Muy bien, sigamos con el artículo número 2. Profe, una pregunta. Pregunte. ¿El catálogo alfabético y el alfanumérico todavía se usan o ya no existen? Lo que pasa es que vamos a leer estos artículos y para irte dando la respuesta, ¿vale? Y le voy a decir, para que mejor dicho entendamos el por qué en su momento tendría que hacerse una tabla de equivalencias, por ejemplo. ¿Ok? Ok. Muy bien, veamos, llegamos. Artículo 2, ¿qué se me hizo, Angélica? ¿Ya se voló? Acá estoy. Contenido. El plan único de cuentas está compuesto por un catálogo de cuentas y la descripción y dinámica para la aplicación de las mismas, las cuales deben observarse en el registro contable de todas las operaciones o transacciones económicas. Muy bien. O sea que para poder utilizar adecuadamente ese plan de cuentas, ¿qué teníamos que hacer? Utilizar el catálogo, o sea, lo que ustedes han utilizado hasta el momento, que es el artículo 14, donde dice 1 activo, 11 disponible, 1105 caja, etcétera, etcétera, ¿correcto? Y además debo saber, ¿cierto? El catálogo de cuentas y las descripciones y dinámicas, ¿correcto? Entonces, ya me decía que para la aplicación de las mismas, ¿cierto? Las descripciones dinámicas para la aplicación de las mismas. Entonces, allá me está diciendo, ¿cierto? ¿Cómo es que debo en un momento determinado registrar las transacciones? ¿Listo? ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Muy bien. Artículo 3. Artículo 3. Catálogo de cuentas. Modificado por el artículo primero del decreto reglamentario 2894 de 1994. El catálogo de cuentas contiene la relación ordenada y clasificada de las clases, grupos, cuentas y subcuentas del activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos, costos de ventas, costos de producción o de operación y cuentas de orden identificadas con un código numérico y su respectiva denominación. Ok. Entonces, ya nos dice, pues, por lo menos, ¿cierto? Habla de sus clases. Voy a hablarle solo de las clases porque ya... Entonces, clase 1, activo. Clase 2, pasivo. Clase 3, patrimonio. 4, ingresos. 5, gastos. 6, costos. 7, costo de producción. 8, cuentas de orden, deudora allí. 9, cuentas de orden acreedora. Y obviamente ahí aparecían los grupos. ¿Cuáles son los grupos? Los que van de 2, solamente de 2 números. 11, ¿cierto? Disponibles, ¿sí o no? 12, inversiones, 13, deudores, etcétera, etcétera, etcétera. Y las cuentas, obviamente, ya serán las de 4 hitos. Ya ahorita miramos también eso. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ahí ya nos estaba diciendo, ¿cierto? Cómo es que quería organizar eso. Y no le daba libertad a que la gente hiciera, o sea, creara ni catálogo, ni grupos, ni cuentas, porque si no, no se le saldría del control. ¿Listo? Miremos el artículo 4 ya y vamos a avanzar. Artículo 4. Descripciones y dinámicas. Las descripciones expresan o detallan los conceptos de las diferentes clases, grupos y cuentas incluidas en el catálogo e indican las operaciones a registrar en cada una de las cuentas. Las dinámicas señalan la forma en que se deben utilizar las cuentas y realizar los diferentes movimientos contables que las afecten. ¿Listo? Entonces observen que lo que les acabo de decir, ¿no? Las descripciones le dice a usted, bueno, es que es una consignación bancaria. Entonces allá dice cuál es la descripción, una consignación. ¿Sí o no? Y entonces, ¿cómo la voy a registrar? La voy a registrar al Bancolombia. Entonces, el Bancolombia, entonces, ¿cómo hago para registrar? Cuando yo estoy haciendo, ¿cuál es el registro que debo hacer o qué cuenta afecto, ¿cierto? Cuando estoy registrando una consignación bancaria en la compañía. Entonces ahí le dice usted débito o crédito, lo que fuera. ¿Listo? En su momento. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Artículo, ya le estoy subiendo acá, el artículo 5. Creo que lo tiene. ¿Qué pasó? ¿Ya se voló? ¿No está? Ahí nadie ponga, le ponemos la falla. Karen no tiene micrófono, profe.
Karen no tiene micrófono, entonces uno... No. Ya le ayudo, pero quítame el cuadrito negro, por favor. No me meta porque estoy revisando aquí la lista también, porque yo voy a poner payaso y un tigre también. Ya te lo quito. ¿Y Paula sí está o tampoco? Paula Pira, sí. Ah, bueno, entonces para que le haga la siguiente. Entonces, listo, ya le quité el cuadrito. ¿Listo? Artículo 5, sí, señor. Campo de aplicación. El Plan Único de Cuentas deberá ser aplicado por todas las personas naturales o jurídicas que estén obligadas a llevar contabilidad, de conformidad con lo previsto en el Código de Comercio. Dichas personas, para los efectos del presente decreto, se denominarán entes económicos. No estarán obligados a aplicar el Plan Único de Cuentas de que trata este decreto los entes económicos pertenecientes a los sectores financieros, asegurador y cooperativo, para quienes se ha expedido planes de cuenta en virtud de legislación especial. Ok, entonces, por allá por el año 1991 y 92, ¿cierto? Se pensó precisamente en hacer ese catálogo de cuentas, ¿cierto? ¿Para qué? Para unir a todos los demás, porque ya el gobierno o ya se tenía claridad, por ejemplo, en los sectores financieros, ¿cierto? Los bancos ya tenían digamos, un plan de cuentas financiero para el sector financiero, ¿cierto? Que eso lo expedía la superintendencia, ¿cierto? Teníamos también el sector asegurador y cooperativo, ¿cierto? Y teníamos para la parte, digamos, en la parte de la cooperativa era fundamentalmente el DANCOP, ¿correcto? Y en el sector financiero con el asegurador, pues era la superintendencia financiera. Entonces, ellos ya no necesitaban otro plan de cuentas, no, el gobierno no los quiso meter dentro de este plan único de cuentas porque lo que quería era tratar de meter a todos los demás, a todos los otros sectores que habían quedado por fuera. Por eso es que, digamos, con posterioridad a 1993, comenzaron a hacerse homologaciones, ¿cierto? De lo que era ese famoso catálogo de cuentas para las compañías, por ejemplo, como las propiedades horizontales, ¿correcto? O sea, los que, como para discriminar un poquito. Pero ¿eso quién lo hacía? Pues básicamente nosotros los contadores agarrábamos de ese plan de cuentas, plan único de cuentas, cuáles son las que le servía a determinado sector y obviamente con base en eso establecíamos el plan de cuentas para esa compañía. ¿Estamos ahí? De acuerdo. Muy bien, artículo 6, ¿a quién nos tocó? ¿Dónde anda, pero artículo Vico? Uy, A ese mí, a mí. le salió así como dicen, carnudo. Dale. Sí. Sustancioso. Artículo 6. Normas de aplicación. Modificado por el artículo 2 del decreto reglamentario 2894 de 1994, el Plan Único de Cuentas debe aplicarse de conformidad con las siguientes normas. Primero, catálogo de cuentas. El catálogo de cuentas y su estructura serán de aplicación obligatoria y en la contabilidad no podrán utilizarse clases, grupos, cuentas o subcuentas diferentes a las previstas en él. No obstante, los entes económicos que lo consideren necesario podrán utilizar internamente para el registro de sus operaciones códigos y denominaciones diferentes, caso en el cual deberán elaborar una tabla de equivalencias entre estas y las contenidas en el catálogo del Plan Único de Cuentas, la cual estará a disposición de las personas o entidades que de conformidad con la ley tengan la potestad de inspeccionar o examinar los libros y papeles del ente económico. Sin embargo, en libros registrados se deberán asentar la información contable conforme al catálogo de cuentas del mencionado plan. Los entes económicos que decidan utilizar la tabla de equivalencias deberán informarlo de manera inmediata a la entidad de vigilancia correspondiente. Las cuentas y subcuentas identificadas únicamente por el código numérico podrán ser utilizadas y denominadas por el ente económico dentro del rango establecido, dependiendo de sus necesidades de información, conservando la misma estructura del Plan Único de Cuentas. Pero Segundo. estoy atendiendo, pero como no deja. Listo. ¿Listo? Segundo, dinámicas y descripciones. En todo caso, las dinámicas y descripciones serán de uso obligatorio y todos los asientos contables deberán efectuarse de conformidad con lo establecido en ellas. Muy bien. Ahora ahí está la respuesta, ¿cierto?
de lo que hablábamos de que si se podía hacer alfanumérico o no el catálogo. ¿Estamos claros? Porque Sí, acá lo profe. dice, ¿cierto? Allá le dice las cuentas, subcuentas identificadas, bueno, aquí con el único número. Eso es, por ejemplo, cuando le aparece a usted, se me ocurre, uy, ¿ahora dónde me fui? Cuando le aparece a uno, por ejemplo, la 220501 a la 220598. No se utilizaba el 99 porque el 99 lo teníamos ya exclusivamente, ¿cierto? Para lo que eran digamos, los ajustes por inflación, ¿ok? Entonces, el gobierno, ¿cierto? Pues obviamente, ¿qué hizo? Tratar de dar también como digamos, como una libertad en ciertas cuentas. Por ejemplo, en esas cuentas de lo que son los proveedores, pues dependiendo de la compañía, podía estar utilizando proveedores de varias clases. Por ejemplo, de propiedades, planta y equipo, de repuestos, qué sé yo. Entonces, eso le daba a uno la oportunidad también de poder trabajar, No. ¿cierto? En otras cuentas. ¿Listo? Ya tranquila, no se preocupe, que es que esto está más lento que quién sabe quién. Ay, Bueno, muy profe, bien. yo tengo el micrófono prendido. Ah, ya, ya escuchamos lo que dijo. Menos mal no dije nada grave. Ah, bueno. Menos ¿Listo? mal no ¿Estamos dije que el claros ahí? profesor me caía mal. Listo. Bueno, no importa, eso yo también es cierto que, como es que digo yo, nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Bueno, muy bien. Ojo a lo siguiente entonces. Hablamos aquí ya del catálogo de cuentas, las descripciones y dinámicas, ¿cierto? Y entonces arrancamos con el artículo número 7. 7, que se llama ¿cómo? ¿A quién le tocó el 7? A mí. Listo, hagámosle. Es cortico. Artículo número 7. Auxiliares. Adicionalmente a las subcuentas indicadas en el catálogo señalado, se podrán utilizar las auxiliares que se requieran de acuerdo con las necesidades del ente económico, para lo cual bastará con que se incorporen a partir del 7º dígito. Ok, entonces, por ejemplo, voy a hablar solamente de una, la cuenta de bancos, ¿cierto? En la cuenta de bancos yo tengo 11, espérate, a ver, es que si comienzo a compartirle un poco, hay unas veces se traba, pero no importa, tengo que hacer el intento porque si no, ¿cómo hacemos para que me entiendan más mejor? ¿Sí o no? Yo pues. Pues esto, acá, por acá. Dejar de compartir este. Entonces ahora le comparto esto. Ya que volvemos a ese. ¿Me dice, ¿están viendo mi pantalla? Sí. Muy bien. Observemos lo siguiente. ¿Qué dice aquí? Uno, activo. Ok, observemos lo siguiente. Por ejemplo, en este caso, ¿cierto? Dice, estoy hablando de los auxiliares. Cuando yo voy voy a la cartilla o el catálogo de cuenta, me dice uno activo, 11 disponible, 1110 bancos, 1105 moneda nacional. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, señor.
La pregunta es siempre, ¿cuántos bancos de moneda nacional hay? Entonces, ¿yo qué digo? Pues todos, porque ahora me los conozco todos, ¿sí o no? ¿Estamos ahí? Entonces, lo que me daba la opción ahí es que ¿será que un banco puede tener más de una cuenta corriente en diferentes bancos? ¿Ustedes qué opinan? Sí. Sí, Sí. claro. ¿Un banco o una persona, profe? Me perdí. Banco, no, una persona o una empresa o un banco, lo que sea, puede Sí. tener una cuenta. ¿Ustedes qué opinan? Sí. Sí, profe. Sí, Claro, puede tener De una hecho, cuenta. es pues, a nivel contable lo aconsejable, ¿no? Por en el caso de adquirir un crédito, si no lo otorga una entidad, lo otorga la otra. Eso es lo que uno a veces busca, ¿no? ¿Correcto? Entonces, observemos lo siguiente. Si en un momento determinado, ¿cierto? Yo tengo cuenta, miren, aquí se la estoy colocando. Banco, ¿qué dice ahí? ¿Banco qué? Popular. Banco Popular. ¿Y qué dice aquí? En estos dos. Banco Colombia y Banco de la Vivienda. Banco de Vivienda. Entonces, lo que me dice la norma, acuérdense que hablamos de la 11.10.05 y luego pasa a la 11.10.10, que estamos hablando de moneda extranjera. Pero yo no podía crear, por ejemplo, 11.10.06 Banco Popular, 11.10.07 Banco Colombia, 11.10.08 Banco de Vivienda, sino que debo utilizarlo, ¿cierto? De acuerdo aquí, abrir un auxiliar. El auxiliar fundamentalmente sería este señorito que tengo acá. ¿Listo? Ese es el auxiliar. ¿Sí alcanzan a ver ese 02 ahí? Sí, profe. El auxiliar el último número, ¿sí? Sí, el número. Los dos últimos números. El auxiliar del Banco Colombia será este, ¿cierto? Entonces hablamos Popular 02, Bancolombia 07 y el de la vivienda, mírenlo acá también, y también se lo resalto, sería 51. Este codiguito que ustedes ven, ¿cierto? Yo había podido colocarle Banco Popular 11100501, Banco Colombia 11100502, Banco de Vivienda 11100503, por decir algo, y está, o sea, yo no tenía ningún inconveniente con eso. ¿Hasta ahí estamos? Sí, señor. Pero ¿qué pasa? Que si yo observo una cuenta, observo la cuenta, por ejemplo, de Banco de Vivienda, en la parte superior derecha aparece un número 51. Si miro, por ejemplo, el de Bancolombia, aparece un número 07. Siempre es en la parte superior derecha. ¿Listo? Y si miro el cheque del Banco Popular, pues va a aparecer un 02. El Banco de Bogotá un 01. ¿Correcto? El Banco de Occidente un 23, etcétera, etcétera. Eso se llama el código de compensación o el código del banco. ¿Estamos claros? Entonces, en un momento determinado, si yo dejo solamente esto, ¿sí me entiendes? Dejo solamente lo que son así, por ejemplo, ¿cierto? Yo digo, voy a meter todo esto que tengo acá, yo no lo voy a codificar de diferente forma, sino que todos van a ir a la 11.10.05, ¿correcto? ¿Qué podría suceder en un momento determinado? Que yo tendré consignaciones de la vivienda, ¿sí o no? Tendré consignaciones del Banco Popular, por ejemplo, ¿cierto? De cualquier banco tendré consignaciones, tendré remesas, tendré cheques y entonces esto se me volvería imposible de conciliar. ¿Está claro? Porque tendría toda la información revuelta, ¿sí o no? Claro, es más organizado. Entonces, por eso fue que nos dieron la opción de que nosotros podíamos utilizar los auxiliares que requiriera en un momento determinado. ¿Estamos ahí? Sí. Muy bien, entonces dejo de compartir eso y otra vez nos vamos para... Este es... ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Muy bien, entonces vamos para el artículo número 8. ¿Qué pasó con Ángela? ¿Ya se me voló? Acá estoy, profe, acá estoy. Listo. Bueno, artículo 8. Ajustes por inflación.
modificado por el artículo 3 del decreto reglamentario 2894 de 1994. Los ajustes integrales por inflación podrán registrarse dentro de cada una de las subcuentas respectivas en el evento que el ente económico requiera registrarlos por separado. Utilizará las subcuentas cuyos códigos terminen en 99 para este último caso, en relación con los pasivos que deban ser cancelados en especie o servicios futuros. Se podrán crear las subcuentas de ajustes por inflación cuando no se encuentren establecidas en el catálogo del Plan Único de Cuentas. Nota, lo subrayado fue derogado por el artículo 7 del decreto 1536 de 2007. Ok, básicamente lo que pasó es que con el decreto 1536 de 2007, ¿cierto? Se dejaron de aplicar los ajustes integrales por inflación. O sea que los ajustes integrales por inflación solamente se trabajaron hasta el 31 de diciembre de 2006. ¿Listo? Para que tengamos eso presente. ¿Estamos claros? Muy bien. Ahora observen. Si ustedes observan su catálogo de cuentas, van a ver que casi todas las cuentas, las que terminan en 99, los que tengan un poquito de esos viejos bonetes, van a encontrar que ya dice que ajustes por inflación. ¿Sí o no? 51, 95, 99, ajustes por inflación. 18, no sé, 95, 99, ajustes por inflación. 51, 05, 99, ajustes por inflación. Todas las terminadas en 99 eran ajustes por inflación. Por eso es que les decía que solamente hay unas que dicen que las cuentas que no tienen una descripción específica, como la 2205 o la 2408, aparece 240801 a 240898, 220501 a 220598, ¿correcto? De acuerdo. Muy bien, entonces vamos para el artículo 9. Un momentico, lo subo por aquí. Muy bien, listo. Artículo 9. Abreviaturas. Modificado por el artículo 4 del decreto reglamentario 2894 de 1994, la denominación dada a los rubros que conforman el catálogo del Plan Único de Cuentas podrá ser aplicada utilizando abreviaturas o parte de la denominación según le corresponda. Ok, o sea que usted me está diciendo básicamente eso, que yo no necesito escribir todo para entenderme, sino simplemente podría utilizar esas partes de esas abreviaturas, o sea, de la cuenta para que me entiendan. Por ejemplo, se me ocurre a mí aportes al ICBF. ¿Todo el mundo sabe qué es el ICBF? ¿Sí o no? Sí, el bienestar familiar. Claro, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bienestar Familiar. Exactamente. Entonces, usted para qué va a colocar Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿no? Usted coloca aporte de la ICBF y todo el mundo ya lo entiende. ¿Sí o no? Así es. Pero si yo, por ejemplo, le coloco, no sé, C por C o C por P, ¿alguien me entenderá eso? Yo no. Nadie entiende, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, mira, vamos a compartirle aquí otra partecita que tengo para que me entienda. Aquí lo tengo por acá. Compartir. Y le digo que es esta y que es esta. ¿Ya está viendo mi pantalla? Sí, señor, pero no se ve nada. Ahora sí. Ojo a lo siguiente, mire. Si yo digo, por ejemplo, ¿qué quiere decir que uno siempre se encuentra esto, ¿cierto? C por C. ¿Qué querrá decir? Cuentas por cobrar. Puede ser cuentas por cobrar, puede ser... Mire, aquí le tengo cuentas por cobrar. Sí está viendo mi pantalla, ¿no? Sí, señor. Ese C por C o ese C por P puede ser, mire, cuentas por cobrar, cartas por contabilidad, cuentas por pagar o cartas por pasar. ¿Puede ser o no? Señor. Para mí significa lo que es C por C y lo que es C por P. Sí, puede ser eso. Entonces, quiere decir que cuando yo coloco una C por C o una C por P,
la información no es clara, ¿sí o no? ¿Estamos claros? Sí, señor. Pero como no falta el que lleve la contraria, entonces dice, pero yo sí entiendo. No, entonces, ¿qué quiere decir eso? Ah, eso quiere decir cuentas por cobrar. ¿Listo? Y entonces la pregunta mía, ¿a quién? ¿Correcto? Porque cuando una cuenta por cobrar puede ser a quién. Entonces yo voy a mirar acá. ¿A quién? ¿Sí ven? ¿A trabajadores? ¿Puede ser o no? Sí. Ah, ¿cierto? ¿De qué? Ah, puede ser un préstamo educativo, puede ser a clientes, proveedores. Yo puedo, ¿será que puedo tener cuentas por cobrar a clientes? Sí. Claro, A proveedores. también. Claro, de pronto le pagué más o no me cumplió con la entrega de los productos y yo le di un anticipo, etcétera. Lo mismo pasará con los acreedores. ¿Listo? Entonces, cuando uno observa, ¿cierto? Dice, ah, un momentico. Si yo tengo, por ejemplo, una cuenta por cobrar a trabajadores, ya la entiendo que es una cuenta 1365, pero también me dicen, ¿de qué? ¿De qué tengo que cobrarle a ese trabajador? Ah, puede ser una 136530, es una responsabilidad, o puede ser, por ejemplo, una 136505, un préstamo educativo. ¿Sí me entiende? Entonces, fíjese que sabiendo que ya es una cuenta por cobrar y que es a trabajadores, todavía tengo la opción de saber de por qué concepto es que está esa cuenta por cobrar a ese trabajador. ¿Listo? De acuerdo. Entonces, entre más claras sea la información, obviamente mejor serán los resultados que nosotros podamos presentar en un momento determinado. ¿Ok? Así es. Muy bien. Entonces ya dejamos de esta. Volvamos a mi trabajo que es. Listo. Muy bien. Entonces, ya saben, ¿no? Esas abreviaturas, yo pues sí podía haber escrito, por ejemplo, CTA, ¿cierto? Cuenta, ¿cierto? Una X, por ejemplo, por, y colocar cobrar de una vez para que sepa. Entonces, esos son partes de las denominaciones, ¿cierto? O las abreviaturas, como cuando hablamos del Servicio Nacional de Aprendizaje, no colocamos Servicio Nacional de Aprendizaje, sino colocamos SENA. Ya sabemos de qué se trata. ¿Listo? Sí, señor. Ok, profe. Miremos el artículo 10. Artículo 10. Libros oficiales. Los libros de comercio registrados deberán llevarse aplicando los códigos numéricos y las denominaciones del catálogo de cuentas contenidas en el presente decreto. Listo. O sea, otra vez vuelve y juega. Otra parte más a la respuesta de si se llevan o no utilizando alfanumérico. Porque me está diciendo que los libros oficiales, independientemente que yo haga una tabla, ¿cierto?, de equivalencia, diciendo, por ejemplo, que para mí 1C es caja. ¿Sí me entiende? 1B es banco. No. Usted está utilizando alfanumérico. No. Entonces, caja es 1105, según el catálogo de cuentas. ¿Listo? Pero usted podría hacer trabajar con lo que usted quisiera, pero tendría que hacer una tabla de equivalencias y a su vez, cuando fuese a hacer los libros oficiales, tendría que hacerlos de acuerdo al catálogo de cuentas, ¿correcto? Ese catálogo, pues, alfanumérico o alfabético ya es como más como para manejo interno, ¿verdad? Sí, claro, sí, la persona lo podría utilizar, pero igual no haría nada, ¿cierto? Porque pues no se lo valdrían para presentar la información. Sería doble trabajo. Exacto. ¿Listo? Y ahora, ¿qué le pasó a esto? Se volvió loco. Ah, ya es que me mandaron aquí, dejémosla ahí abajo. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Sí, Sí, señor. Entonces, artículo 11. Ahí, voy a subirlo un poquito para que se vea mejor. ¿Ahí está viendo bien? Sí, señor. ¿Listo? Entonces, ¿quién le tocó el 11? No está, yo lo leo, profe. Hágale, Yo porque... puedo leer. Yo puedo Bueno, leerlo. dale, vale. Ok, artículo 11. Informes modificado por el artículo 5 del decreto reglamentario 2894 de 1994.
Toda presentación de estados financieros básicos a los administradores, socios, entidades del Estado y a terceros deberá efectuarse utilizando las denominaciones indicadas en el catálogo contenido del Plan Único de Cuentas. Asimismo, indicará los códigos numéricos en el evento que le sean solicitados por alguno de estos. ¿Listo? ¿Qué pasó que no Para le el toca? efecto, el balance general se preparará debidamente clasificado en parte corriente y no corriente, dependiendo de la realización de los activos y exigibilidad de los pasivos, conforme a las normas vigentes sobre presentación y revelación de estados financieros. Ok. Entonces me dice que Gracias, básicamente... No, no te preocupes. Me dice que básicamente, ¿cierto? Si yo quería utilizar un catálogo alfanumérico y tablas de esas de equivalencia, de todas formas, yo debería presentar la información, ¿cierto? De acuerdo al catálogo de cuentas. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Pero que si además debería presentar, ¿cierto? Esos estados financieros teniendo en cuenta qué tan exigibles son, ¿correcto? Y qué tan disponibles son. ¿Listo? De acuerdo. ¿Eso qué tiene que ver? Pues básicamente lo que tiene que ver ahí, espéreme a ver si yo tengo un ejemplito por acá que a veces los hago. No importa, lo voy a hacer aquí. A ver. Aquí ahorramos este esquema. ¿Sí están viendo mi pantalla? ¿O qué están viendo? ¿El libro todavía o están viendo esta otra pantallita nueva? No estamos viendo profe. donde estamos todos conectados. Ahora sí estás compartiendo ahora sí. pantalla. Dice aprendiendo limitada. Esas son Balance general. las compañías que yo utilizo, pero vamos a mirar, por ejemplo, lo que acabamos de leer, ¿cierto? Eso que acabamos de leer, vamos a decir, por ejemplo, voy a trabajar con un pasivo, ¿cierto? Que yo le debo, yo puedo decir que le estoy debiendo, pongámoslo por aquí. ¿Se alcanzan a ver la cifra? Sí, señor. Sí, señor. 1.000.000 de pesos. Creo. Bajo. Sí, ¿cómo no? ¿Qué 1.000.000? 1.000.000.000. Estoy así votado. Profe, perdón, no conté bien los ceros. Ah, bueno. Entonces yo tengo aquí, por ejemplo, que estoy diciendo que le debo al Bancolombia, ¿cierto? 1.000.000.000. Y presento una solicitud de esta compañía al Banco de Bogotá, ¿cierto? Diciendo que de pronto yo necesito 2 millones de pesos. ¿Ok? Y entonces el banco dice, pero este man está muy endeudado, mire, te está debiendo 1.000. Entonces a veces, como cosa rara, ¿qué me puede decir? Negado. ¿Correcto? ¿Estamos ahí? Sí, señor. Y voy y miro, vamos a mirarla acá. Miro los activos, ¿correcto? Y en los activos digo que vamos a hablar aquí de clientes. Que en la cuenta clientes me deben 2.000.000.000, ¿correcto? Entonces uno cuando está haciendo un análisis, bueno, mantico, este man le debe 1.000.000.000 al Bancolombia y los clientes le deben 2.000, tan raro, ¿para qué necesitará él, cierto? 2 millones de pesos y ahí tiene, pues vaya, hable con un cliente y hágale un descuento, qué sé yo, ¿cierto? Pero entonces le dicen, no, usted necesitamos es que me discrimine ese valor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo voy a discriminar aquí el valor del Bancolombia
No, pongámoslo así más bien con esto, aquí le digo. Corto plazo, lo que acabamos de decir, ¿sí o no? Corto plazo. Y hago un largo plazo, ¿correcto? Ahí estoy diciendo qué tan exigibles son. Entonces voy y miro, y cuando hago aquí ese corto plazo, digo, bueno, en corto plazo, al Bancolombia le tengo que pagar. ¿Listo? Vamos a ponerle aquí para que se vean los números. Y lo mismo le vamos a copiar aquí a esto por si tiene ese problemita. Ok. Y lo mismo acá. Ok. Entonces, observemos lo siguiente. Resulta que yo digo, ¿cierto? Que yo le debo al Bancolombia 1.000 millones. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. ¿Correcto? Sí, Pero señor. corto plazo solamente, corto plazo son periodos aproximadamente de un año. ¿Listo? Todo lo que abarque el 1 de enero al 31 de diciembre. O sea que quiere decir que yo ahorita tendría que pagarle en el año 2022 2 millones. ¿Correcto? No tengo todavía esta exigibilidad de los 998 millones. Y también puede pasar, ¿cierto? De que yo diga que en el caso de los proveedores, ¿cierto? Todo lo que me deben, esos 2.000 millones están a largo plazo, ¿sí ven? Entonces, largo plazo, 2.000 millones. Los largos plazos están dados a digamos, 2 años a 5 años en adelante, ¿cierto? Entonces, eso también me diría que yo no le puedo ir al cliente, sino si el cliente todo lo tengo a largo plazo, ir a donde el cliente, oiga, ¿sabe qué? Necesito que me pague 2 millones de pesos porque no tendría sentido, ¿cierto? En la parte comercial. ¿Estamos claros? Entonces, por eso dice, exigibilidad, esto debe estar clasificado, ¿cierto? Mirando qué tan exigible es y en este lado, qué tan disponible es, ¿correcto? Por eso es que decimos, escúchenme bien, que los activos se clasifican de acuerdo con el grado de disponibilidad. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Sí, señor. Los pasivos se clasifican de acuerdo con el grado de exigibilidad. ¿Listo? Para que tengamos ahí en cuenta eso. Ok, vamos a mostrarle acá. A mí me gusta mirarlo de aprendemos, entonces aquí tenemos. Ok, tenemos por acá. ¿Ya está viendo mi pantalla? Sí, señor. Ok. Entonces miremos, por ejemplo, en este caso. ¿Sí? Aquí tenemos a nuestra compañía, ¿cierto? Una compañía de... Y en esta compañía, ¿cierto? Encontramos cuando yo clasifiqué, ¿cierto? La compañía Aprendiendo Limitada, dice que, mire, caja. Luego habla caja, bancos, clientes. Ojo a esto. ¿Será que si es más disponible el dinero que tengo en caja que el que tengo en bancos? ¿Ustedes qué opinan? No. Disponible, ¿no? Estamos hablando de disponibilidad. ¿Cómo? ¿Qué me dijo que no? ¿Que no? Sí, pues, su profe se supone que ya están clasificados por el nivel de disponibilidad que tienen, ¿no? Por eso, por eso digo, los pasivos, los activos se clasifican de acuerdo con el grado de disponibilidad. Y Es los más pasivos. disponible el dinero que tengo aquí en la caja que el que tengo en bancos. Porque el banco queda en la 100, ¿cierto? De pronto digo yo, o tengo que hacer transferencia y todas esas cosas, mientras que el que tengo en caja le digo a la vieja, páseme ahí 100.000. ¿Estamos claros o no? Sí, Sí, señor. ¿Es más disponible el dinero que tengo en bancos que el que tengo en clientes? ¿Sí o no? sí, Claro, porque yo tengo, ¿cierto? Yo voy al banco, digo, giro mi cheque, y mientras que si yo tengo esos compromisos con el cliente que es más a largo plazo, ¿sí o no? sí. Entonces, obviamente, él me va a decir, me explico, no tengo, qué sé yo, ¿listo? O sea, pero no puedo tener. Ahora,
será más disponible el dinero que tengo que me deben los clientes al que me deben los trabajadores. ¿Y ustedes qué opinan? Sí, No. obvio. Claro, toda la vida, ¿sí o no? Porque si se valió el trabajador, por algo sería. ¿Listo? Es más disponible, observen, estamos hablando de la disponibilidad. Es más disponible el dinero que tengo en las cuentas por cobrar, ¿cierto? A trabajadores que el que tengo en mercancías. Porque las mercancías que tendría que ir a hacer, venderlas. ¿Sí o no? Ujú. Para poder obtener. Es más disponible el dinero que tengo en las mercancías al que tengo en maquinaria y equipo. ¿Por qué? Cuando yo estoy hablando de maquinaria y equipo, recuerden que lo tengo para el uso de la empresa, o sea que es un equipo que ya está usado. ¿Correcto? Se luego va a ser más difícil, ¿cierto? Venderlo. Realizarlo. Y por último tenemos acá la cuenta de gastos por pagados por anticipado, pues está clasificada aquí porque es que eso no, nadie me compra un gasto. ¿Estamos ahí o no? Sí, señor. Sí. Sí, señor. Muy bien. Cuando hablamos de los pasivos, observen que también tenemos, mire, la primera cuenta que generalmente encontramos allá en ese catálogo de cuentas es la 2105, que son las obligaciones financieras. Las obligaciones financieras son más exigibles que lo que yo le puedo estar debiendo a los proveedores. ¿Estamos ahí? Porque si usted no le, si a usted le llega el vencimiento hoy y no paga hoy, el banco de una vez le va clavando ahí los intereses por mora. ¿Falso o verdadero? Sí. ¿Listo? Mientras que si yo, por ejemplo, me quedé comprometido con el proveedor de, bueno, esto es una panadería de la harina, le digo, y hermano, mire, yo qué pena con usted, yo quedé pagarle mañana, pero definitivamente no hemos podido recuperar la cartera, no estamos ahí un poco cortos, yo le puedo, darme un placito siquiera hasta el miércoles, qué sé yo, algo así, y el proveedor muchas veces lo entiende a uno. ¿Estamos ahí? Sí. Es, digamos, más fácil trabajar con el trabajo. Lo mismo pasa con los costos y gastos por es más exigible, ¿cierto? Esto que le debo a los proveedores, digamos que de pronto el que le esté debiendo a, hablemos de a un reembolso, por decirlo así, ¿cierto? Es más exigible, ¿cierto? Porque de pronto ya no me vuelven a despachar las materias primas y entonces voy a parar a parar mi plancha, digamos, la planta de producción. Lo mismo será, pues, más exigible la retención, el pago de la retención en la fuente que pagar la cesantía a los empleados, ¿sí ven? Entonces se le va dando como unas categorías, eso es lo que nos está diciendo ahí. ¿Estamos claros? Sí, señor. Muy bien. Entonces, miremos. Listo. Hablamos, el artículo 12 les dije que estaba, ¿qué? Derogado, ¿cierto? Ahí dice, señor. derogado. Ok, muy bien. Entonces, espérenme un momentico. El artículo 13. ¿A quién nos tocó el artículo 13? Ahí está. ¿Sí lo están viendo bien? Creo que no se ve la parte de arriba. Ya. ¿Ya? ¿Ahora sí lo ven o lo Sí, bajamos? señor, sí se ve. Entonces, artículo 13. ¿Quién le toca? Aplicación. Dámenos, adelante. Artículo 13. Aplicación gradual. Modificado por el artículo 6 del Decreto Reglamentario 2894 de 1994, a partir de los estados financieros cortados a 31 de diciembre de 1993, la presentación de los mismos deberá hacerse en su totalidad conforme al Plan Único de Cuentas. El Plan Único de Cuentas se aplicará para todas las operaciones económicas a partir del 1 de enero de 1994 en las sociedades mercantiles que legal o estatutariamente estén obligadas a tener revisión fiscal. El registro comprobante contable será obligatorio a nivel de cuenta, los 4 primeros dígitos. A partir del 1 de enero de 1995, el Plan Único de Cuentas será obligatorio para todas las personas naturales o jurídicas obligadas a llevar contabilidad de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Comercio. El registro comprobante contable será obligatorio a nivel de subcuenta, los 6 primeros dígitos. ¿Listo? Entonces, observemos lo siguiente. ¿Ustedes saben qué quiere decir legal o estatutariamente? ¿Sí o no? Que es por Pues, ley. ley o según Está ciertos obligado. términos. ¿Un qué?
según ciertos términos establecidos. ¿No? Bueno, por ahí. Ojo a lo siguiente, mire. Cuando estamos hablando de, ¿cierto? Se decía que básicamente eran las personas, ¿cierto? Las entidades o las sociedades que legal o estatutariamente estuviesen obligadas a llevar revisor fiscal. ¿Eso qué era? Legal es que lo que decía la compañera, esto que por ley usted debe nombrar en ese tipo, en un tipo de compañías, en una clase de compañías, debería nombrar un revisor fiscal. Pero es que el revisor fiscal no es gratis, ese man también le da por cobrar. ¿Está claro? Entonces, Señor. ¿qué pasaba? Pues, ¿qué le dijo? Mire, vamos a decir que nosotros estamos haciendo una sociedad, para que me la entiendan, ¿cierto? Y de pronto ya todos convinimos, vamos a llamar la sociedad Costeando Limitada, ¿cierto? Entonces, ya establecimos que cómo se va a manejar, que no vamos a retirar, digamos, siquiera las utilidades durante los próximos 4 años para capitalizar la empresa. Bueno, todo lo que tiene que ver, ¿cierto? En los estatutos incluimos todo lo que tiene que ver con esa sociedad, ¿cierto? Y de pronto, a Harold le da por preguntar, oiga, ¿y el revisor fiscal? Yo le digo, ojo, como nosotros tenemos una empresa que es de responsabilidad limitada, ¿cierto? No estamos obligados a tener revisor fiscal, ¿cierto? Digamos, al iniciar la sociedad, ¿cierto? Pero sí habían unas sociedades que estaban obligadas desde el momento de la creación, ¿cierto? De la empresa a tener revisor fiscal. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Listo? Una de esas son las sociedades anónimas, las sociedades en comandita por acciones y los otros eran las sucursales de las sociedades extranjeras, por ejemplo. ¿Estamos ahí? Esas, por ley, cuando se constituía, tenía que tener su revisor fiscal. Y obviamente, al tener su revisor fiscal, también tenían que tener el famoso suplente. O sea que esa gente cobraba. ¿Listo? Entonces, cuando hablo de estatutariamente, entonces, o sea, hablamos, entonces ya no estamos obligados a tener el revisor fiscal, pero a Karen, ¿cierto? Dijo, no, pues, de todas maneras, yo estaría más tranquila si nombráramos a un revisor fiscal. Y entonces, de una vez, todos los demás dicen, sí, ¿sabe qué? Yo creo que también, pues, le pagamos al revisor fiscal, pero por lo menos todos tenemos como las cosas más claras o la rendición de cuentas más clara de parte del gerente, lo que sea, ¿cierto? Y entonces llegaron a la conclusión de que también iban a nombrar revisor fiscal. ¿Listo? Pero como no estaban obligadas, eso quedó establecido en los estatutos de la sociedad. Por eso hablaba estatutariamente. ¿Estamos? De acuerdo. Entonces ya ustedes dicen, ojo a esto. Si el revisor fiscal fue nombrado por ley, ¿cierto? Porque tenía que por ley nombrarlo, o fue nombrado de acuerdo a los estatutos porque digamos, los empresarios o los accionistas querían tener revisor fiscal, de todas maneras, cuando es nombrado estatutariamente, él debe cumplir como si fuese sido nombrado legalmente. ¿Ok? De acuerdo a lo establecido, pues básicamente en el Código de Comercio y las normas internacionales de información financiera. ¿Estamos ahí o no? Sí, señor. Ok, entonces es fundamental esto. Ahora, escúcheme lo siguiente. Dice acá, el registro o comprobante contable será obligatorio a nivel cuenta, los 4 primeros dígitos. ¿Sí o no? ¿Estamos ahí? Profe, no, ahí yo me confundo. O sea, los 4 primeros dígitos. ¿Están viendo ahí donde resalté los 4 primeros? Solamente te hago esa pregunta para ya explicarte mejor. ¿Sí? Sí, señor. Ok, o sea que dice que aquí, mire, a partir de el 1 de enero de 1994 serán obligatorios, ¿cierto? A nivel cuenta los 4 primeros dígitos. Por ejemplo, 1105, caja. 1110 bancos, 1115. Sí o sí tienen que estar esos primeros 4 Sí dígitos. o sí, mínimo 4 dígitos. Los Aquí, 4 primeros dígitos. ¿hasta dónde? Ok, ¿Cuándo? Míralo, ahí está. Hasta el ok, ya. 94. ¿Listo? Y aquí ya le dice, mire, a partir del 1 de enero de 1995, y aquí se lo resalté todo,
el registro o comprobante contable será obligatorio a nivel subcuenta, los 6 primeros dígitos. O sea que ya no basta con decir 1105 caja, sino que tendría que decir 110505 caja general, 110510 cajas menores. Tiene que incluir la subcuenta, sí Claro, o sí. eso es lo que le está diciendo acá, mire, obligatorio Ok. a nivel subcuenta. Sin embargo, uno encontraba también mucha gente que todavía estaba trabajando a este nivel, a 4 niveles, a 4 dígitos, ¿correcto? En su momento, cuando yo era revisor fiscal, yo veía una contabilidad a 4 dígitos y les decía, mire, qué pena, pero usted no está cumpliendo la ley. Hay que reclasificar estas cuentas, ¿cierto? Porque si no, sería ilegal, ¿cierto? No estaría cumpliendo con lo establecido en el decreto. ¿Estamos ahí o no? Porque Sí, ya me dijo que señor. a partir del 1 de enero del 95 debe ser los 6 primeros dígitos. O sea, usted ya no habla de gastos de personal, sino hablaría de salario integral, sueldo, horas extras, subsidio de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Ok, muy bien. Entonces vamos a mirar el artículo 14, ¿cierto? Miremos aquí el artículo 14. ¿Quién quiere arrancar? Yo lo- Espérate un momentico, te lo digo bien. Listo, vamos a mirarlo ahí. Artículo 14, catálogo de cuentas. La codificación del catálogo de cuentas está estructurada sobre la base de los siguientes niveles. Clase, el primer dígito, grupo, los 2 primeros dígitos, cuenta, los 4 primeros dígitos, subcuenta, los 6 primeros dígitos. Las clases que identifica el primer dígito son 1, activo, 2, pasivo, 3, patrimonio, 4, ingresos, 5, gastos, 6, costos de venta, 7, costos de producción o de operación, 8, cuentas de orden deudor, 9, cuentas de orden acreedor. Las clases... Pero los momenticos no se me ponga de más. Dale. Las clases 1, 2 y 3 comprenden las cuentas que conforman el balance general. Las clases 4, 5, 6 y 7 corresponden a las cuentas del estado de ganancias o pérdidas o estado de resultados, y las clases 8 y 9 detallan las cuentas de orden. Artículo 7, Decreto Reglamentario 2894 de 1994. Al catálogo del Plan Único de Cuentas contenido en el artículo 14 del Decreto Reglamentario 2650 de 1993 se le efectúan las siguientes modificaciones. Ok, ¿ahí qué pasó? Resulta que se estableció, ¿cierto? Por ejemplo, que nosotros teníamos que tener la cuenta, una de las cuentas, por ejemplo, la 13, hablaban de la 135515, ¿cierto? Perdón, hablaban de la 5515, pero en el otro no aparecía la 135517 ni la 18, ¿sí me entienden? Entonces, ¿qué hicieron? Pues después, aquí, mírenlo, aquí, esto por ejemplo fue uno de los cambios, ¿sí? Que aparecía solamente 135515, retención en la fuente, pero se les olvidó meter la 135517, la 135518, la 2367, la 2368, etcétera. Y otros cambios, por ejemplo, en la parte de lo que era la 16, que eran los famosos intangibles. Por ejemplo, para el registro de cuando hablábamos de contratos de leasing y ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, aquí, de aquí hacia abajo, yo creo que eso es lo que ustedes han trabajado, ¿sí o no? Ya han Sí, trabajado con señor. cuentas de esas, pues no, obviamente no todas estas. Mira, aquí también aparecía, ¿sí es? Ya aparecían las concesiones, hablamos aquí, mire, patentes adquiridas, las formadas, etcétera. Ya comenzaban a tener una, y aquí esta no la habían incluido, mire. Bienes recibidos en arrendamiento financiero lícito. Entonces lo que hicieron, si uno mira el decreto, el primero, no aparecía esa cuenta.
Entonces después ya con lo que se hizo con el 2894 fue anexarle algunas otras cuentas. ¿Listo? De acuerdo. Bueno, muy bien. Entonces, ojo a esto. Cuando una vez yo he terminado, ¿cierto? De mirar, digamos, todo lo que son las cuentas como tal, pues me voy a encontrar con las famosas dinámicas, ¿cierto? Y esas dinámicas simplemente vamos a mirar, por ejemplo, la primera. ¿Ok? Espérenme a ver cómo me ubico. Ay, esto. Es una cuenta que le... Ah, yo pienso que sí está bien que la hagamos a la 1. La 10. A la 10. Muy bien. Entonces, ¿están viendo mi pantalla? Sí, señor. Muy bien. Entonces, aquí habrá, cuando ya terminamos todo lo que es la numeración, que es la que estamos manejando, ya decíamos, ¿cierto? Aparece las famosas descripciones y dinámicas, que es el artículo 15. ¿Un voluntario que lo lea? Adicionado por el artículo 8 del Decreto Reglamentario 2894 de 1994, descripciones y dinámicas. A las dinámicas contenidas en el Plan Único de Cuentas se adicionan cuando a ello hubiere lugar movimientos, débitos o créditos por concepto de daciones en pago, donaciones, permutas, compensaciones, sustituciones, resolución de contratos, retiro o utilización de activos para el consumo, ajustes por diferencia en cambio y aplicación de provisiones, siempre y cuando representen hechos económicos cuyo registro cumpla con las normas o principios de contabilidad generalmente aceptados. Las descripciones y dinámicas son las siguientes. Ok. Entonces, esto que habla aquí de normas o principios de contabilidad generalmente aceptado, a veces uno escucha la expresión, ¿no? P, ¿cierto? Esta P, mírelo. P, Principios. C, G, A. Y a veces en los libros se encuentra uno, ¿no? Los PCGA. De acuerdo a los PCGA, entonces van a saber que son los principios de contabilidad generalmente aceptados, que fueron modificados con el nuevo marco normativo de la Ley 1314, ¿cierto? De 2009, y obviamente pues con todas las variaciones que ha tenido. Sin embargo, vamos a mirar, ¿cierto? Vamos a mirar solamente esta señorita. A ver. Entonces, empezamos. Venga a ver otra vez. Ahí nos la vamos a tortear entre todos. Entonces, ¿Desde empiezo dónde? otra. Aquí va a arrancar Juan Felipe, luego sigue Lisette, Andrea, Ángela, Harold, Karen y Paula. Ah, Karen no. Entonces, Karen nos la saltamos, entonces Paula, ¿cierto? Pero solamente vamos a leer ciertas partes, no vamos a leer todo porque no tiene sentido. ¿Sí me entienden? No es que vamos a leer toda la dinámica, sino, por ejemplo, arranca Juan Felipe, para y ahí sigue Lisette, y etcétera, etcétera. ¿Listo? Vamos a leer por lo menos esta hojita. ¿Estamos claros? Ok. Sí, señor. O sea, que vamos a llegar hasta aquí donde dice bancos, por ejemplo, hasta ahí. Y leemos ahí, ya eso nos da como una noción general, ¿cierto? De lo que es las dinámicas. ¿Listo? Ahí todo. ¿Listo, profe? ¿Puede subir? Ya va un momentico, pero sí. Entonces, hablamos de las descripciones y dinámicas, ¿cierto? Y empezamos hablando clase 1 activo, ¿cierto? Fíjese que ahí está, clase, grupo y cuenta. ¿Listo? O sea, que de una vez las dinámicas solamente van a ir hasta la cuenta, no la subcuenta. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, señor. Sí. Muy bien. Entonces, eso también hay que tenerlo claro, porque ya la otra ya es que la decisión de dónde voy a hacer ese registro, de acuerdo a lo que, digamos, de lo que estoy observando y a lo que yo debo hacer, o como quiero presentar la información en mi organización. ¿Ok? Muy bien, arranque pues. Clase 1, activo. Descripción.
Agrupa el conjunto de las cuentas que representan los bienes y derechos tangibles e intangibles de propiedad del ente económico, que en la medida de su utilización son fuente potencial de beneficios presentes o futuros. Comprende los siguientes grupos: el disponible, las inversiones, los deudores, los inventarios, las propiedades, planta y equipo, los intangibles, los diferidos, los otros activos y las valorizaciones. Las cuentas que integran esta clase tendrán saldo de naturaleza débito, con excepción de las provisiones, las depreciaciones, el agotamiento, las amortizaciones acumuladas, que serán deducidas de manera separada de los correspondientes grupos de cuentas. El ente económico deberá ajustar sus activos de acuerdo con el sistema integral de ajustes por inflación mensual o anualmente, de conformidad con lo previsto en las disposiciones legales vigentes. Listo, entonces seguimos ahora sí con Lisette, creo, el segundo. Grupo disponible. Entonces tú lees así, ¿no? Clase 1. Clase 1 activo, Ajá, grupo 11 disponible. correcto. Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, total o parcial que cuenta un ente económico y puede utilizar para fines generales o específicos, dentro de los cuales podemos mencionar la caja, los depósitos en bancos y otras entidades financieras, las remesas en tránsito y los fondos. Muy bien, entonces sigamos con el tercero. ¿Qué se hizo? ¿Ya se voló? Creo. ¿Puedo ser yo? Sí, dale, Ella. dale tú. Clase 1 activo, grupo 11 disponible, cuenta 1105, caja. Registra la existencia en dinero en efectivo o cheques. Espera un momentico, ya voy, tranquila, no se me acelere, que ahí vamos. Listo. Que cuenta el ente económico, tanto en moneda nacional como extranjera, disponible en forma inmediata. Dinámica, débitos. A, por las entradas de dinero en efectivo y los cheques recibidos por cualquier concepto, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. B, por los sobrantes en caja al efectuar arqueos. C, por el mayor resultante al convertir las divisas a la tasa de cambio y representativa del mercado. Y D, por el valor de la constitución o incremento del fondo de caja menor. Ok, entonces Créditos. vamos para los créditos, listo. Si quiere otro, entonces el quinto, siga ahí para que lean los créditos. A, por el valor de las consignaciones diarias en cuentas corrientes bancarias o de ahorro. B, por el valor de negociación de divisas. C, por los faltantes en caja al efectuar arqueos. D, por el menor valor resultante al convertir las divisas a la tasa de cambio representativa del mercado. E, por la reducción o cancelación del monto del fondo del caja menor. Y F, por el valor de los pagos en efectivo en los casos que por necesidades del ente económico se requieran. Las diferencias que se presenten al efectuar arqueos se contabilizarán en las subcuentas 136530, responsabilidades, cuando sean faltantes en caja, o 238095, otros, si se trata de sobrantes en caja. Muy bien, o sea, observen que cuando, por ejemplo, vamos a decir que Karen, ¿cierto? Vamos a decir que Karen, por ejemplo, ella es la responsable o la custodia de la caja menor, ¿correcto? Resulta que ella tiene una caja menor de 200.000 pesos. Le hicieron el arqueo, ¿cierto? Y contando las monedas, los billetes, ¿cierto? Un arqueo básicamente, para los que no saben, que eso es como una auditoría del dinero que se le dio a ella para que trabajara como caja menor, ¿correcto? Entonces van y le hacen el arqueo, le hacen la auditoría y encuentran que lo que ella tiene con recibos, vales y todo solamente son 190. ¿Cuánto debía tener? 200. O sea que tiene un ¿qué? Bastante. Un faltante, ¿cierto? Ya tendría en ese momento un faltante de 10.000. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Sí, Muy señor. bien. También se le puede presentar el caso contrario, donde vamos a hacerle el arqueo, ¿cierto? Y encontramos que no tenía
en el momento del arqueo no tenía 200.000, sino que tenía 220.000, ¿correcto? Haciendo las sumas y todo ese tipo de cosas, le daba para 220.000. O sea que tendría un Sobrante. sobrante de 20.000, porque ella tendría que tener 200. ¿Listo? Entonces, ¿qué se hace? Simplemente esos 20 que le están sobrando, debo reclasificarlos. Y la pregunta es, ¿de quién serán esos 20? ¿De Karen? ¿De pronto de un mensajero? ¿De pronto de algún jefe? ¿O de quién es? No sabemos, ¿cierto? Porque pudo ser también de un proveedor. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Entonces, en ese caso es donde se registra, acá donde dice, mire, cuando sean faltantes en caja, ¿cierto? 23, 80, 95. Otros, ¿cierto? Si se trata, perdón, cuando sean faltantes en caja o 23, 80, 95, otros si se trata de ¿quién? De sobrantes en caja. Cuando a Karen le faltan, yo ya sé que es a Karen la que le falta. ¿Sí es claro eso? Pero cuando a Karen le sobran, yo no sé si de quién son. ¿Por qué nombra a Karen que pudo ser Karen? Porque es que de pronto Karen, alguien ve, perdón, con un billete de 50 y resulta que Karen le tocó sacar de su bolsillo o de su bolso para prestarle a la compañía mientras cambiaba, ¿sí me entiende? Entonces, la idea es, ¿quién la mandó a que le prestara a la compañía? Nadie, ¿sí o no? Por eso ustedes han visto que de pronto a veces algunos cajeros lo que hacen es que van a donde el vecino para que le cambie el billete o ya le cambie el billete, ellos no meten la mano en su bolsillo. Perdón, porque en cualquier momento les pueden tener hacer un arqueo y esos sobrantes se van a ir a una cuenta por pagar. Una 23, que son costos y gastos por pagar, ¿sí o no? O cuentas por pagar, perdón. 23 cuentas por pagar. La 80, varios, ¿cierto? Que esos, o sea, acreedores varios, es la cuestión. Acreedores varios. Entonces, ¿qué pasa? Que puede que aparezca al que le deben los 20. Llegó el mensajero. ¿Sabe qué? El dueño del A usted se le olvidó entregarme, perdón, devolverme el recibo. Y entonces eso fue el sobrante, por ejemplo. ¿Sí? O simplemente nadie reclamó, entonces se queda ahí. Al final se toma una decisión y generalmente se va como un ingreso para la empresa. ¿Estamos claros? Sí, señor. Entonces, fundamentalmente, pues uno dice, trabaje usted con lo que le dieron. No se ponga a hacer ese tipo de cosas. Por lo que les digo, en cualquier momento le hacen un arqueo y su platica, como dicen por ahí, se perdió. Se perdió. ¿Listo? ¿Estamos claros? Sí, señor. Muy bien. Entonces observen lo siguiente. Miren. Vamos a dejar de compartir eso. Por favor, actívenme las camaritas ahí para que quedemos todos en la foto. Esa es la forma, ¿cierto? Como yo debo analizar un catálogo de cuentas de cualquier organización. Porque en las organizaciones recuerden que no van a estar las 2.736 cuentas. De pronto voy a tener 100, 200, no sé, pero debo saber exactamente cuál es el manejo. ¿Listo? Y yo creo que la mayoría de ustedes lo que aprendió fue de una vez irse al artículo 14 y comenzar a codificar, sin haber leído toda la estructura que tiene eso. Discúlpeme que le diga, pero yo sé que eso es cierto. Porque muchas veces, oiga, pues usted, yo no sabía que eso existía. Así, en su momento, el plan único de cuentas no era un artículo, eran 15. ¿Sí o no? Que fue los que leímos ahorita. Eso que leímos por encima, ¿no? Obviamente, en la medida que se iban presentando transacciones, si uno no la entendía o no sabía, pues iba y miraba ya la dinámica y hacía el registro correspondiente. ¿Listo? Y siempre a 6 dígitos, ¿correcto? Porque es más claro lo que les decía. Cuando yo hablo de caja, yo tengo que estar sabiendo cuál de las cajas es. Porque hay caja moneda extranjera, hay cajas menores y hay caja general. ¿Ok? ¿Estamos claros? De acuerdo, sí, señor. Profe, ¿qué es caja menor? Señor. ¿Caja menor eso qué es? Básicamente la caja menor se utiliza para pagos de menor cuantía, por ejemplo, para darle anticipo a los mensajeros para el transporte, en el caso de que
los mensajeros sean de a pie, ¿correcto? O de pronto la vez pago del mensajero, de pronto no tanque la moto, se me ocurre a mí, ¿cierto? O hay que comprar café, hay que comprar, por eso se llama caja menor de gastos. O por menores. ejemplo, cuando es el tema de domicilios a contraentrega y que lo pagan en efectivo y la personita que lo lleva tiene que entregar vueltas. Por ejemplo. ¿Listo? Ah, ok. Entonces, por eso son pagos de menor cuantía, porque recuerde que fundamentalmente los pagos se deben hacer es a través de cheque, ¿cierto? Y ahorita con la bancarización, pues peor. ¿Estamos ahí? Pero pues igual, entonces, señor. por eso hablamos de que los pagos de menor cuantía, porque es que si voy a pagarle, por ejemplo, a un mensajero el transporte de 2.500 del Transmilenio y el cheque me vale 5.000. ¿Tiene sentido? ¿Sí o no? Y la demora y todo ese tipo de cosas hay que evaluarlo. ¿Estamos ahí? Sí, señor. Muy bien. Entonces mañana continuamos. Espero que esta clase les haya servido para que ustedes como que se afiancen un poquitico más en lo que es la parte de codificación, eso, porque lo vamos a necesitar. Y además lo van a necesitar también en todas las otras áreas, ¿no? Que ustedes estén manejando. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Que tenga buen día. Entonces hablamos mañana, si Dios quiere, que dejen ese margen, sobre todo Ángela, Ángela y Lisette. Ay, profe, la gripa. No, Profe. mentira, que me estoy igual. Nos vemos mañana, si Dios quiere, ¿sí? Gracias, Chao, profe. profe. Bendiciones. Hasta luego, profe. Bueno, excelente día. Hasta con gusto. luego. Bueno, Dios los bendiga.